¿qué está pasando con la economía venezolana en este tiempo de cuarentena que además se prolonga? ¿Cuál es el comportamiento del consumidor? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con el Estado? Vamos a conversarlo con el economista Benjamín Tripié. Gracias por estos minutos para Contrapunto. No, me parece buenísimo, Vanessa, siempre hablar contigo. Es un placer, además logras escarbar para que uno saque lo que tiene adentro y normalmente no lo dice. Esperemos Mira, que sea igual. Adelante. la, la economía no tiene demasiados cambios en conjunto. Cuando tú revisas lo que pasaba hace 3 meses, hace 6 y hace un año, sí, un año, las cosas no han cambiado mucho. Lo que sí se han acelerado. O sea, el conjunto de variables que hacen a nuestra economía, que no son las mismas variables que hacen a cualquier otra economía, nosotros tenemos un conjunto reducido de variables que nos definen. Esas han ido deteriorándose permanentemente, pero en los últimos 150 días ese deterioro se ha acelerado. Se ha acelerado por una política de Estado. O sea, si bien ya había, entiendo yo, o sea, nadie lo ha escrito, pero yo lo vengo diciendo hace tiempo, que es muy difícil que esta caída que tenemos en los últimos 7 años de todas las variables sea casualidad o sea incompetencia. Yo más bien soy un convencido que hay una estrategia de achicamiento, ¿ok? Pero, o sea, no creo en las casualidades, creo más bien en las relaciones causa-efecto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esa caída que venía con un cierto ritmo, y ese ritmo venía siendo controlado y administrado por el Estado, cuando llega la pandemia se acelera y sale del control del Estado. O sea, eso se empieza a acelerar autónomamente, más que nada por la medida política que toman de la cuarentena. O sea, como tú bien sabes, la cuarentena no es ningún remedio. La cuarentena es una medida de aislamiento que se puede usar para muchísimas cosas, desde un toque de queda hasta cualquier cosa, ¿no? En realidad, lo que ocurrió con la economía diferente, podemos decir, es que ha habido un colapso del factor trabajo. O sea, de repente, a mediados de marzo, teníamos la economía muy deprimida, etcétera, etcétera, pero había como una armonía. Tenías si tú decías 10% de planta utilizado o 20%, sabías que había el personal para eso, etcétera. Ahora, de un día para otro se dice se acabó el personal, todo el mundo para casa. Eso significa que las plantas quedaron enteras con la materia prima que podían tener, el producto en proceso que podían tener, el inventario de producto terminado, pero sin gente. La gente no pudo volver a su trabajo. Eso es lo que uno llama colapso del factor trabajo. Y fue por diseño, porque perfectamente cuando estabas tomando la decisión tú sabías que ibas a cortar totalmente el factor trabajo. Claro, pero Benjamín, cuando hablas de diseño, hablas de una caída que en tu opinión, años de caída que obedecerían a una planificación y un remate con la COVID-19, con el coronavirus, también diseñado. ¿Pero para qué? Es decir, Ok, ¿qué gana el que diseña un plan de achicamiento de la economía o de destrucción de la economía de esa manera? mira, hay un par de economistas americanos, uno de ellos es de Columbia, no recuerdo la universidad del otro, que son Hart y Milstein. Ellos tienen una teoría que es la destrucción creativa de las estructuras existentes. Ellos dicen que para poder llegar a incorporar a toda la base de pobreza, a la base de la pirámide, a la economía, hay que colapsar a la economía y como arrancarla de nuevo. Pero hacerlo de una manera administrada, o sea, no es que colapso todo y empiezo de nuevo, sino lo que se desprende de su análisis, que por cierto no comparto, es que a medida que vas destruyendo, vas reemplazando. Destruye las viejas estructuras y las reemplazas por una nueva. O sea, nunca llegas a la destrucción total. Sin embargo, lo que uno ha podido ver en los últimos 7 años, más que nada cualquier número, dime cualquier indicador económico y lo va a respaldar, es que ha habido como un colapso sin reemplazo.
O sea, has ido destruyendo sin sustituir por algo que lo reemplace. Uno puede entender, si queremos incorporar a la pobreza a los circuitos económicos, hay que hacer cosas diferentes. No se puede seguir haciendo lo mismo, porque lo mismo nos ha mostrado que aumenta la pobreza. Pero lo que tienes que hacer de diferente no tiene necesariamente que ser quebrar un país. Claro. Sin embargo, la caída tan dramática. Hoy Facebook me presentó una noticia originada en mí de hace un año, donde ya en ese momento la curva de caída del Producto Bruto había alcanzado los 45 grados. Entonces tenías una curva y ahora pegó una acelerada. O sea, este año lo arrancamos donde la gente decía antes del virus que íbamos a tener un 10.5% de caída en el producto. Yo siempre pensé que iba a ser mucho mayor. Después dijeron, no, el Banco Mundial dice 25% y para mí eran 30 y pico por ciento. Bueno, las noticias de hoy dicen 30 y pico por ciento de caída para este año. Y es posible que uno se quede corto, ¿no? Porque hay un efecto aceleración. Sin duda. Bueno, entonces digamos, no, ese es el estatus de la economía, el mismo que teníamos antes, pero a una velocidad mayor y con el factor trabajo colapsado. Ahora, Entonces, sí, no, dime. ¿cómo nos colocamos los ciudadanos y las ciudadanas en ese colapso ahora con el factor trabajo paralizado? ¿Cómo hemos sobrevivido en esta cuarentena? Bueno, yo creo que hemos estado como raspando la olla individual. Raspando la Pero olla individual, ¿qué significa eso? Que tú te estabas comiendo los ahorros que podías tener, y que estabas empezando a ocurrir, fíjate un testimonio real. Anoche nos fuimos a dormir más temprano para no sentir el hambre. ¿Ok? Sí. Ese testimonio real no es de una persona, de una familia, está generalizando. Lo mismo que gente de un estrato CC menos, que de repente se convierte en D. Y dice, pero caramba, yo tengo mi casita en el cafetal, tengo mi carrito, pero no tengo plata para comer. Como la casita es mía, puedo más o menos para pelear, pero empieza a perder homogeneidad los estratos socioeconómicos a los que estábamos acostumbrados. Es como que vamos a tener que leer de nuevo en algún momento, y eso no se está haciendo, ¿no? En este momento hay como una lectura más orientada a lo político, seguido a lo mejor de lo económico allá lejos, pero a lo social no se está hablando. Y lo social es lo que está produciendo el cambio mayor que no estamos percibiendo. Esto es nosotros como personas. Cierra los ojos tú y trata de imaginarte cómo estás hoy y te vas a dar cuenta que no eres la misma de hace 150 días. Hubo una cantidad de cosas que se modificaron en tu estructura de expectativas. Entre ellas, que lo político, si no fuera que es tu trabajo y lo tienes que leer, si tuvieras cualquier otro trabajo ni te pararías a lo político, porque estarías preocupada por cosas como más reales, más que nada porque la política perdió prestigio, perdió credibilidad y perdió presencia, porque en este momento hay otras cosas mucho más importantes de la política. Entonces, comentarios que hay en otros países del mundo es que hay que estar muy atentos porque aquellos gobiernos que no están acostumbrados al juego de la sustitución y la alternabilidad utilizan estas situaciones para endurecer su control. ¿Ok? Entonces, pasan cosas. Lo ve en Venezuela en este momento. Yo lo veo en Argentina. Fíjate, en Argentina, en medio de lo que está pasando, están metiendo una reforma al sistema judicial, que está moviendo unas piezas que dice la gente, pero caramba, es como si sacaras una carta de la manga que nadie esperaba, ¿no? En el caso nuestro es posible que sea el llamado elección de sustitución, si bien es constitucional y todo lo demás, ¿no? Yo no digo que no se hayan vencido los plazos y demás,
Pero las condiciones de en medio de todo esto, proscribirte a Acción Democrática, proscribirte a primero a Voluntad Popular, a primero Justicia, a COPEI, o sea, se arma todo un esquema donde hay una especie de... la gente está muy limitada para poder protestar, porque está preocupada de otra cosa. Entonces ve cómo ocurre todo esto sin poder creerlo, Claro. sin poder creer que está pasando. Ahora, Cuando la preocupación... sí, decía que, de acuerdo con su valoración, estamos raspando la olla, pero todavía queda olla para raspar, o ya ni siquiera el raspado tenemos, en lo individual. Bueno, el factor de ajuste, pues vamos a pensar que la olla está y que tú la puedes raspar al máximo hasta quitándole la pintura, ¿no? Sí, Este, pero digamos que el factor de ajuste es la pérdida de vidas. El factor de ajuste es que esa familia que anoche se fue a dormir temprano porque no tenía para comer, posiblemente terminen en desnutrición, inanición y posterior fallecimiento, ¿no? Entonces, el factor de ajuste ya no es la protesta o algo por el estilo, porque inclusive hace un año creo que hablando contigo hablábamos que la gente no tenía los valores nutricionales como para poder enfrentar una protesta masiva en la calle. O sea, la gente puede salir a la calle, pero a las 2 horas se cae. O sea, sencillito, no, o sea, estamos en una situación muy complicada, pero no está ocurriendo de hecho. O sea, porque hay veces que las economías se empiezan a deteriorar, pero todos juntos y todos juntos intentan salir. Aquí no, aquí hay sin duda, inclusive un análisis que hice este fin de semana, donde yo veía la parte, digamos, oficial, como tres grandes círculos, o tres círculos. Un círculo más o menos grande, que era el chavismo, un círculo un poco más pequeño, que es el partido, y otro círculo más pequeño, que es el gobierno. Bueno, esos tres círculos están prácticamente sin tocarse entre sí. O sea, el partido tiene una intersección relativamente baja con el chavismo y el gobierno tiene una intersección relativamente baja y a veces ninguna intersección con el partido y con el chavismo. Cuando tú ves eso, que es lo que te está guiando, que es el liderazgo que te está moviendo en medio de la pandemia, pierdes confianza, pero sin capacidad de reacción. O sea, yo lo que siento es que lo económico está más o menos agarrado a una dinámica de supervivencia. Lo político tiene el juego trancado, pero donde debemos poner el ojo ahora, Vanessa, es en lo social. Social, la sociedad está cambiando, creo que ya cambió y cambiará más, y el gobierno sigue tratándola como si fuera la anterior, la que tuvimos hace 150 días. O sea, ahí hay una especie de vacío de comunicación. ahora, Tú lo notas. ¿y qué consecuencias tiene ese vacío de comunicación si volvemos a la economía? Por eso le preguntaba sobre el endurecimiento de los controles. ¿En lo económico puede haber un endurecimiento aún mayor? Sí, pero no le van a parar. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido desde enero que intentaron hacer desde la Asamblea Constituyente los primeros cambios, es decir, le llamaron golpe de timón? Nadie le paró el golpe de timón. Después en marzo sacaron a la calle a la Sunde, etcétera, etcétera, y nadie le paró tampoco. O sea, la economía agarró un ritmo propio, una especie de inercia, que ya se está moviendo más como si fuera liberal y como si fuera controlada. Claro. Lo que pasa es que no está ocurriendo a nivel del país en su conjunto, sino está ocurriendo en una burbuja, que es la que está pudiendo importar cosas, que sigue siendo el supermercado y el anaquel está lleno, Sí. sigue siendo un bodegón y vas a conseguir cosas. O sea, están ocurriendo situaciones donde ya tú podrías decir, mira, en lo económico el gobierno ya perdió la gobernabilidad, porque inclusive esa parte, esa burbuja de producción que hay, es la que sirve para alimentar al resto del país, porque ya el gobierno no tiene cómo traer su propio CLAP, tiene que operarlo a través del sector privado. Entonces, el sector privado básicamente está sin freno, sin controles, está avanzando y tú te vas a dar cuenta. Entra al supermercado iraní, que yo no he entrado, pero ha entrado gente, y prácticamente no hay registros sanitarios en los productos.
pero entra a cualquier supermercado y busca algún producto y te vas a encontrar que hay productos sin registro sanitario. Eso Sí. significa que se está moviendo la economía en forma autónoma y que al gobierno, pues ya lo dijo en algún momento, no sé si el año pasado, Nicolás Maduro, creo que era una entrevista con José Vicente, que bueno, que menos mal que estaba el dólar porque ha permitido que la economía fluya. Bueno, eso está ocurriendo para todo, menos mal que está el sector privado haciendo cosas porque permite que la economía fluya. Benjamín, pero Y entonces, cuando dice que la economía se está moviendo de manera autónoma, ¿cómo estamos los ciudadanos allí en ese movimiento autónomo de la economía? Porque lo que vemos es, tienes que tener dólares, a juro, muchos o pocos, pero tenerlos. Y vemos la hiperinflación galopando igual. sí, ¿cómo queda el ciudadano ahí? Ahí venía la parte anterior que te dije, que las capas socioeconómicas estaban perdiendo consistencia y que tú te encontrabas de gente de clase media que pasaba a entrar en pobreza. Eso es porque tienes o no tienes dólares. Entonces estás teniendo la burbuja donde ocurre todo como si no pasara nada Claro, y el resto del país que está entrando en un proceso de crisis que se empieza a parecer mucho a China, ¿no? China tiene, digamos, 200 millones de habitantes en capitalismo y 1.100 millones de habitantes en una pobreza muy fuerte bajo un régimen comunista cerrado. A nosotros nos va a pasar, o nos está ocurriendo más o menos algo así. Un 90% de la población, 85% de la población está sometida a una pobreza inducida y un 15% que está consiguiendo un dólar aquí, un dólar allá, logra aprovechar y realimentar esa, ¿cómo se llama? Esa especie de economía liberalizada que está ocurriendo. Eso es para hacerte un diagnóstico general, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque hay otro tema que tiene que ver con las oportunidades y las inversiones. Ahora, a ver, pero Hoy, ¿quién tiene oportunidades en esta situación que está bueno, describiendo? Una economía que está al servicio de unos pocos, prácticamente, es lo que está describiendo. vamos a pensar en la burbuja. En la burbuja hay una empresa que quiebra, que cierra, y deja su mercado abierto. Entonces otra empresa que era competidora se ve obligada a crecer. O aparece alguien con una gerencia distinta y una capacidad de invertir y compra la empresa quebrada. Y la compra bien, en un precio muy cercano al de la quiebra, y se hace cargo de ese mercado. En esa burbuja están pasando cosas. Claro, O sea, yo podría decirte que ese 85% del país que está en pobreza no tiene demasiadas alternativas, porque está altamente dependiente de un Estado que ya no puede satisfacerlo, pero también de un sector privado que a través de la responsabilidad social está haciendo algo. Pero los últimos estudios también muestran que hay una cantidad de remesas que están entrando que también ayudan a que haya gente basculando entre la burbuja y fuera de la burbuja. Pero lo que sí es cierto es que tenemos una masa gigantesca de pobreza que no tiene otra solución que depender de terceros. Y tenemos ese 15% que están en la burbuja, que son los que pueden ir a trabajar, o ir a trabajar o trabajar desde su casa, o esperar a algunas empresas que no pueden reactivarse, les están pagando igual esperando que llegue el momento. O sea, ahí se está produciendo como un esquema de supervivencia que mantiene activa. Si no, no te podrías explicar que los anaqueles siempre tuvieran productos y 90% de productos venezolanos. O sea, tú te encuentras que hay una industria que está trabajando muy por debajo de su capacidad, pero que es capaz de llenar un anaquel. ¿Eh? Eso es un trabajo heroico que está haciendo el empresariado. ¿Eh? O sea, te digo porque en este tipo de situaciones donde la naturaleza se opone, claro. este, lucharemos contra ella. ¿No? Ahora, Benjamín, decía que la sociedad no es la misma y que el gobierno de Nicolás Maduro, el Estado venezolano, la sigue viendo como si fuese la misma que antes de la cuarentena.
si no somos los mismos hacia dónde vamos? Si lo vemos en lo, si quieres centrarlo en lo económico y lo social. Sí, 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 bueno, eso es relativamente sencillo como de explicar. Creo que las prioridades, creo que ni tú ni yo vamos a salir a consumir masivamente, sino vamos a ser mucho más prudentes con el ingreso que tenemos. Vamos a tratar de gastar lo mínimo e invertir lo máximo. O sea, es difícil que hoy te vayas a comprar una nevera. Eso vas a decir, no, prefiero guardar esos reales por si tengo que utilizarlos para comer, etcétera. ¿No? O sea, ya ahí hay un perfil del consumidor en cuanto a sus patrones y a sus prioridades de consumo. Claro. La otra es el tema de comer afuera o de gastar afuera. Está mucho más restringido por fíjate, tú ya no podrías decidir que vas a ir a Valencia en carro, en tu carrito, vamos a pensar, y cuando hablamos del carrito, no hablamos de un carrito que consume poco, hablamos que el carrito normalmente es el que más consume de combustible. A 0,50 de dólar el litro, una ida a Valencia es lo que era un viaje en avión antes, algo por el estilo, ¿no? Claro. Entonces, la gente empieza a cambiar prioridades y a valorar una cantidad de cosas que antes no valoraba. Sería interesante que algunas de las empresas que están trabajando haciendo campo incorporaran en su lista de preguntas este tipo de elementos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esas empresas hoy en día están más dedicadas a lo político, que es Sí. lo que puede ser más atractivo, que al fondo nuestro, que el fondo es, estamos cambiando y no nos damos cuenta. Pero vamos a pensar en esto. Si admitimos tú y yo que estamos cambiando y vamos a la pauta permanente de la televisión o de los medios del Estado, que no han cambiado la pauta. O sea, simplemente con esos dos elementos, tú ya dices que hay un desbalance. Claro. Siguen diciendo lo mismo de hace un año y la gente está ya pensando de una manera diferente. Entonces, esa brecha es una brecha que, ¿cómo se llama? Que es real, que existe. No tenemos la capacidad de leerla, más que nada porque no tenemos esa amplitud de disponibilidad de información o de datos como para poder ir armándolo, ¿no? Hoy en día, para poder hacer una encuesta, no vas a poder hacer campo, vas a tener que buscar Claro. teléfono, Están todas las redes, limitaciones. Claro. vas a tener que buscar otra manera, pero los que tenemos como el entrenamiento de estar leyendo a la sociedad y tenemos nuestros puntos focales, o sea, yo tengo mis puntos focales para poder entender una encuesta cualquiera. Si coincide o no coincide con mis puntos focales, porque tengo unas referencias que han sido consistentes a lo largo de los años. Entonces, mis lecturas son mías, pero las contrasto con todo lo que estoy leyendo. Esta semana deben haber llegado por lo menos 5 encuestas distintas. ¿Okay? Claro. Eh, Y con la cercanía desde, electoral también es evidente. claro, entonces tú empiezas a darte cuenta dónde está la mezcla, que eso lo comenté en una columna de esta semana, la mezcla entre el encuestador y el analista político, que deberían ser dos personajes distintos, y sin embargo se mezclan, lo cual le quita un poco de peso a las dos, ¿no? Ahora, Benjamín, hay un problema real que es el de la gasolina también, que está resuelto temporalmente. Hay, tú sabes, perspectivas de que se va a solucionar con una solución sostenible en el tiempo. No, la palabra solución yo la quitaría del vocabulario. O sea, Ok. no, en ¿Cuál Venezuela usaría? ¿Cuál usaría? no tenemos soluciones. Lo que tenemos son como manejos para supervivencia. La gasolina vela como la electricidad, ¿okay? O como el agua, o como el gas. A veces tienes, a veces no tienes. Si estás en el interior, te van a cortar todo. Si estás en Caracas, a lo mejor te administran un poco más. Pero en definitiva, cada vez que alguna variable entra en crisis, ya no tiene la capacidad de volver. Es lo que en la economía llamamos equilibrios estables e equilibrios inestables. Un equilibrio estable es que cuando tú sacas la variable de equilibrio, ella tiende a volver al equilibrio. El equilibrio inestable es que cuando la variable sale del equilibrio, tiende a alejarse más. En nuestro caso, estamos en un equilibrio inestable permanente, donde cada vez que una variable se afecta, tiende a alejarse
en vez de retornar al... Fíjate, hoy estaba leyendo hace un rato Y que eso va a ser volvió el así país para a todo. funcionar. Eso va a ser así para la gasolina. Sí, sí, Es lo que ve. para todo, pero para todo, para todo. Piensa lo que se te ocurra y vas a ver que es así. Una vez que se colapsa, ¿no? Claro, ¿cuál sería una solución que es dejar fluir las cosas? Porque en realidad entre nosotros, que hemos aprendido que ya no somos ni chavistas ni antichavistas, sino somos venezolanos que queremos ayudarnos mutuamente, entre nosotros encontramos soluciones. Por eso es tan importante esto que se hace de liberalizar la economía, porque es donde todo el mundo encuentra su rol. El que tiene que importar, el que tiene que comprar, el que tiene que transportar, cada quien se va acomodando, no hay un papá Estado que diga, no, tú tienes que hacer esto o lo otro. Se va acomodando porque entre nosotros vamos encontrando el bienestar, que es como el objetivo natural de la economía, ¿no? Pero eso es algo que no va a pasar. Por ejemplo, tú lo tienes en el tema monetario y en la inflación. Nosotros tenemos, no sé, creo que toda la vida del chavismo sin pelear contra la inflación. O sea, es como si hubiéramos decidido, igual que el virus, vamos a convivir con ella. Es decir, Y eso vamos es a lo que convivir nunca... con la inflación. No ves solución para eso, ni en el Es corto ni que no, en el mediano plazo. es que, es que no hay una estrategia para eso. Tú notas cuando hay una estrategia para eso. Hay algo que se llaman las expectativas, que en economía son muy importantes. Si tú crees que el precio va a estar más alto mañana, va a estar más alto mañana. ¿Por qué? Porque tú vas a estar dispuesto mañana a pagar el precio y no vas a pelear por él. Ahora, si tu expectativa es mañana debe estar más barato, cuando lo veas más caro te vas a trancar y vas a decir, no señor, me voy a comprar a otro lado. ¿Por qué? Porque las condiciones están dadas para eso. Aquí todas las condiciones están dadas para que mañana sea peor que hoy. Y en lo económico es que mañana sea más caro, más alto el precio que hoy. Pero Tenemos entonces, algo que está estabilizándonos, ¿no? Que es el dólar. El dólar está sirviendo como de un manejo donde las cosas en dólares casi no se encarecen, porque no tenemos eso que llamaban inflación en dólares, sino que los precios en bolívares se van inflacionando, entonces el tipo de cambio es el factor que te sirve para equiparar con el dólar. Si nosotros dejáramos fluir la moneda también, pudiéramos anclar el bolívar con el dólar y por una caja de conversión, no sería una solución perfecta, pero sería un primer paso. Hoy no vas a encontrar en Venezuela nada que sea una solución perfecta. Vamos a tener que ir moviéndonos. Cuando empiece a moverse el claro, pero una camino, caja de conversión sería porque habría interés en solucionar. Lo que ah, usted plantea es que no hay interés en solucionar y que todo este caos obedece a un diseño. bueno, lamentablemente, no es que nadie me lo haya dicho ni que yo crea así, digamos, por convencimiento, es una observación. Claro. Observo que es posible que durante un año te pasen las cosas por casualidad. Digamos que durante 2 años. Vamos a decir, bueno, 3 años me pasó por casualidad. Pero cuando son 7 años de reducción de todos los mecanismos de, de bienestar para tratar de meter todo en el mismo paquete, y todo se va deteriorando, pues no tienes Claro. una variable, o sea, reto a alguien que me diga, mira, esta variable ha mejorado, o siquiera se ha mantenido. Es posible que se mantenga algo durante 3 semanas, como se mantuvo el dólar durante 3 semanas, pero eso es simplemente la postergación de la devaluación. Entonces la curva Que es lo que no vemos. se mueve como, no se mueve como curva, sino como escalera. Plano, escalón grande. Plano, escalón grande. Benjamín, pero entonces lo que vemos, con base en lo que hemos conversado y ya casi acercándonos al final de la conversación, es que la cuarentena nos dejó como ciudadanos raspando la pintura de la olla, prácticamente, más Prácticamente. pobres, sin gasolina, que se va a convertir en un problema, pues un día hay, un día no hay, y con una economía que Sí, está funcionando autónomamente para quienes está, no funcione, ¿sí? estamos un poco a la deriva. El tema es que la deriva
hay algo que se llama homeostasis, que es la capacidad que tiene el ser humano para sobrevivir. Sí, Nosotros no somos un elemento estanco, nosotros vamos moviendo y encontrando posibilidades. Por eso, en medio de la crisis, siempre se va logrando decir, mira, esta empresa conviene comprarla, en esto conviene invertir. Yo como empresario me voy a restringir y me voy a achicar en una parte, pero aparece otro empresario que dice, déjame yo crecer. O sí. sea, y la misma gente va buscando mecanismos. Bueno, si no fuera por la emigración gigantesca que tuvimos, no habría remesas. Y sin remesas, esto se hubiera hecho como más crítico todavía. O sea que la bendición, entre comillas, de la diáspora es que puede mandar alguito de plata para que la familia más o menos consuma, ¿no? Pero no es que la familia consume y ahora puede ir a un restaurante. La familia consume y cambió el patrón de pensamiento y ahora guarda, sabe dónde gastar y dónde no. Hay señoras que me cuentan que caminan, pero caminan kilómetros buscando el precio. Sí. ¿No sé? Eso es algo que no pasaba. Este, Pero así todo, en esta conversación dices que hay oportunidades. Siempre hay oportunidades. Yo a lo político no me meto mucho, ¿no? Más que nada No, veamos en lo porque, económico, en lo económico. claro, pero fíjate que uno no puede separar mucho lo económico, lo político y lo social. Así Pero si es. tuviéramos que separarlo, yo diría, lo político está trancado, puede seguir trancado mucho tiempo más. Lo económico está fluyendo como una especie de fenómeno hidráulico donde va encontrando los huequitos como el agua Claro. y va fluyendo. Lo social es lo que creo que es el nuevo problema. Porque antes estaba como fuera de la vista. Hoy es el centro. Hoy de allí puede pasar cualquier cosa. Pero pasar cualquier cosa es decir que nos sorprenda realmente. ¿Por qué? Como que Porque la gente, cuando dice que puede pasar cualquier cosa que nos sorprenda, como que recuerda que estamos bueno, en cuarentena, es decir, en todo. bueno, por mucho menos que eso, acuérdate que hubo saqueos acá. O sea, en la Sí, época el DACAzo fue saqueo. Okay, hay un momento donde la gente dice, bueno, le tengo más miedo a morirme de hambre que al virus y a la policía. Cuando tú llegas a esa conclusión y ya sientes que es una gesta heroica la que estás haciendo y que para colmo tiene legitimidad, porque es tu hambre, es tu familia, claro. etcétera, ahí es donde puede pasar cualquier cosa. Y ese cualquier cosa yo creo que estaría más en manos de la sociología, mezclado con la psicología social, el poder entender cuáles son los distintos caminos. Pero el camino estándar normalmente es que cuando llegas a un punto de negación mínimo, que dices, bueno, no sé por qué está pasando esto, no puede ser, el siguiente paso es la rabia. Y la negociación es la que viene recién después de la rabia. Y esa rabia puede ser una persona en un momento, puede ser una persona durante mucho tiempo, o muchas personas en un momento, muchas personas durante mucho tiempo. Eso significa que el abanico de opciones para resolver un problema que se ha vuelto crítico, que es el social, era una señal débil. Esto hace un par de años nadie creía que lo social pudiera reaccionar porque había una cantidad de razones. Pero hoy, que están a la deriva, que ya no hay un Estado que los proteja, el CLAP ya se parece a la gasolina, o sea, a veces sí, a veces no. Y bueno, yo siento que tenemos que estar más atentos y rescatar una vieja palabra que es la solidaridad. Porque si no nos ayudamos entre nosotros, y los que tengan un poquito más, que vean quién tienen alrededor, y no pensar demasiado lejos, ¿no? Cada quien puede hacerlo con las 5 o 6 personas que en este momento, cuando están escuchándome o están leyendo, saben, mira, son fulanito, sutanito y menganito, que yo los puedo ayudar. Claro. Entonces, una persona ya ayuda a 3 más. Sin dejar de reconocer los trabajos espectaculares que están haciendo en las iglesias, los comedores, tenemos la bendición del clima, pero yo que sigo Argentina de cerca todos los días,
el invierno allá está arrasando con ese tipo de pobreza, ¿no? Porque ya además no tienen algo que los proteja del invierno. Y lo comparo con Argentina, pues son dos gobiernos que tienen una deriva más o menos parecida, ¿no? Sí. Eh, eh, Pero Entendemos que esta comparación obedece a eso. Benjamín, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos no, a contrapunto. gracias por darme la oportunidad. Te Me abrazamos encantaría desde aquí. ser más positivo, pero creo que el mensaje no tiene que ser nosotros, depende de nosotros como sociedad lo que nos pase. Por eso lo social se vuelve importante. Aquí no hay ni americanos ni nada, aquí somos nosotros y las cosas tienen que cambiar, definitivamente. Un abrazo. Gracias, Benjamín.